15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas llamado Holcomb, los 4 miembros de la familia Clutter, un matrimonio y sus 2 hijos adolescentes, fueron salvajemente asesinados en su casa por 2 maleantes de poca monta, Dick Hickok y Perry Smith. A partir de estos truculentos hechos, el novelista norteamericano Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió la obra que la crítica saludó como la novela más dura y significativa de la década de los 60 y que le consagró como uno de los grandes autores de la literatura norteamericana del siglo XX, creador del estilo de no ficción. Durante 7 años, Capote llevó a cabo una acuciosa investigación alrededor de aquellos hechos sangrientos, realizando diversas entrevistas a los asesinos, quienes fueron ajusticiados en 1965. Un año después, en 1966, publica el resultado de su intenso trabajo bajo el título A Sangre Fría, en donde combinaba la ficción narrativa y el periodismo de reportaje. A Sangre Fría fue adaptada para el cine en 1967, después de haber cosechado un éxito universal con más de 300,000 ejemplares vendidos. Su nombre completo fue Truman Streckfus Persons y nació en Nueva Orleans un 30 de septiembre de 1924. Creció en granjas apartadas de la ciudad y con tan solo 11 años comenzó a escribir pequeños relatos que le ayudaban a mitigar el aislamiento y el aburrimiento. Posteriormente, a los 17 años conseguiría su primer empleo en la revista New Yorker, en donde seleccionaba tiras cómicas y recortaba periódicos. Este trabajo le permitió estar enterado del mundo y convencerse de que su talento residía en escribir. A los 21, publica su primer relato, Miriam, que atrae la atención de los críticos y es seleccionado para el volumen de cuentos del Premio O. Henry de 1946. En 1948, estrena su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, una de las primeras en las que se plantea el tema de la homosexualidad que Truman siempre asumió muy abiertamente. En 1951 publica El arpa de hierba y a lo largo de la década de los 50 deleita a los lectores con las insuperables entrevistas en Playboy, como por ejemplo la que realizó al actor Marlon Brando. En 1958 sale Desayuno en Tiffany, que el director Blake Edwards llevaría a la pantalla grande con la icónica interpretación de Audrey Hepburn. Ostentoso, exhibicionista y absolutamente brillante, Truman era muy popular y disputado en programas de televisión, eventos y fiestas de la alta sociedad neoyorquina, aunque un largo periodo de inoperancia marcado por el alcoholismo y las drogas terminaron dejándolo en la más completa soledad. Sus seguidores no supieron nada de él hasta que en 1975 publicó Música para Camaleones, una colección de 6 cuentos cortos y 6 entrevistas en las que las conversaciones y retratos tienen la estructura de un guión cinematográfico. Pareciera que el gran Capote había vuelto. Este libro es además recordado por su autorretrato donde él mismo menciona: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Truman Capote murió en Bel Air, Los Ángeles, el 25 de agosto de 1984. Tenía 59 años. Todos esos momentos muy íntimos que si la mamá de Margarita y sus hermanos se hubieran enterado que ella estaba allí compartiendo esos secretos de familia, seguramente la hubieran regañado. Había algo muy clandestino en ello. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este foro Libertad. Vamos a tener una charla acerca de slang y lenguaje carcelario
cómo de un lado llega a otro. Queremos agradecer primero a la Feria del Libro y la Rosa, a la revista de la UNAM y a la UNAM por abrirnos un espacio aquí. Esta tarde nos acompañan J.M. Servín, un autor muy urbano, muy consolidado, explorador de los bajos fondos, cronista, amante de los deportes, de los perros. ¿Qué más les puedo decir? Un hombre que está muy enriquecido por el lenguaje de la calle también, que también lo refleja en sus obras, por ejemplo en DF Confidential. También nos acompaña Karina Sosa. Ella es escritora, nació acá en el DF, aunque dice que es de Oaxaca, pero los tres somos vecinos. Servín vivía en la unidad del Infonavit, Karina nació en la Zapata Vela y yo en la Ramos Millán, entonces uno queda casi enfrente de otro, somos como un triángulo. Entonces pues al menos sabemos algo del lenguaje de barrio, y vamos a tratar de explorar este tipo de lenguaje que surge en las cárceles, que surge de forma marginal, y que tiene esta virtud de ser libre el lenguaje, a pesar de que nace de la boca de los presos, ¿no? El lenguaje de los presos, a partir de los mismos presos que salen en libertad, de la gente que va de visita, o como sea, el lenguaje escapa de la cárcel y llega a las calles, y sin saberlo lo usamos de forma cotidiana. Y pues también es una costumbre que tenemos desde hace muchos siglos. Hay muchas palabras que llevan siendo marginales mucho tiempo. Ya iremos ahondando acerca de eso. A mí me interesa mucho esta reflexión acerca de cómo los marginales hacen un lenguaje que se integra todo el tiempo al lenguaje común, pero también me gusta saber cómo brinca el lenguaje, cómo tiene vida, cómo no puede estar en un lugar encerrado, ¿no? ¿Quién de los dos quiere empezar? Por favor, Karina. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, creo que el lenguaje, lo primero que quería decir sobre el lenguaje es que también tiene mucho que ver, no es que el lenguaje nazca de lo no marginal, más bien creo que el lenguaje nace del secreto, del simbolismo, de lo callado, de la conjura entre un grupo de personas que desarrolla ciertos gestos, símbolos, señales para construir un lenguaje. Entonces creo que el lenguaje tiene mucho de secreto. Pensaba mucho cuando me invitaron en el lenguaje de los tatuajes, por ejemplo, que primero los tatuajes eran como estas marcas numéricas en el cuerpo de los condenados, de los presos, y después los tatuajes se fueron convirtiendo en maneras de hablar a través de la piel. Entonces el lenguaje de la cárcel es interesante porque no solo ocurre ahí, ocurre en otras orillas, en otros márgenes, en el contacto con el exterior, en el deseo por comunicarse con el exterior. También tiene mucho que ver con, por ejemplo, los símbolos que quedan en una celda cuando el preso se va o muere o pasa algo con él. Estos inscripciones quedan ahí y constituyen un nuevo lenguaje. Entonces, esas maneras de comunicarse con lo que está afuera y con los mismos cofrades o compañeros de condena, va construyendo un lenguaje, un universo pues más amplio y más infinito. Servín, a mí me parece que el lenguaje carcelario es una variedad de lengua básica, aunque pues como dice Karina, no solo es oral, ¿no? El lenguaje carcelario también son señas que también salen a la calle, y también recordemos este lenguaje marginal que usaban los homeless del siglo XIX en Estados Unidos, y también los rateros en la Ciudad de México durante la primera parte del siglo XX. Ponían marcas en la casa para avisar, ¿no? Para decir, esta está vacía de tal a tal hora, hay perro, hay policía, hay alguien la vigila.
ciertas cosas, ¿no? Entonces el lenguaje es más amplio, ¿o no te parece así, Servín? Sí, hola, buenas. ¿Funciona? No. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, yo creo que es es un tema muy amplio, ¿Sí sirve el muy micrófono? complejo. ¿Sí se escucha? Sí, muy complejo, pero que creo que esto definitivamente tiene que ¿sí? Tiene definitivamente que ver más con la exclusión. Creo que es un lenguaje determinantemente o muy predeterminadamente que es exclusivo, es excluyente. Es decir, es como para una logia que crea su universo, su mundo a partir del encierro. Y este encierro es parte de una resistencia a través del lenguaje. Creo que básicamente, aunque haya un lenguaje corporal y un lenguaje de señas, signos, que pues es el tatuaje, el grafiti, etcétera, etcétera, pero que tiene como todo hacer un vocabulario, un lenguaje, una comunicación en donde la cual transgredes, pero también te opones al poder, al gran poder, que es el Estado, el que encarcela, el que excluye a la gente, el que la clasifica y el que la determina socialmente a partir de su valor de lo marginal. Por eso hay un lenguaje para ladrones, hay un lenguaje de dealers de la droga, hay los lenguajes netos callejeros en las barriadas, donde desde los muros hasta los tatuajes van marcando una diferencia, una distancia, una frontera a partir de la normatividad, de lo convencional. Entonces es donde yo creo que el lenguaje callejero o el lenguaje canero, que es el de la cárcel, de alguna manera hay un diálogo que viene desde dentro de la cárcel hacia afuera y que creo que lo vamos adoptando o lo vamos adaptando en nuestro propio vocabulario, nuestro propio lenguaje, en la medida en que vamos estando en contacto con todos estos seres, estas personas, estas manifestaciones o estos significados que vamos encontrando en lo marginal. En este país donde hay tanta desigualdad, donde hay tanta pobreza y donde la criminalidad es como un poder dentro de otro poder, yo creo que este lenguaje del que estamos hablando precisamente actualmente tiene muchísima fuerza y que creo que mucho más que antes está impregnado en el lenguaje de la vida común de la sociedad. Entonces creo que por ahí podríamos ir desarrollando este asunto y bueno, y que también, según yo, hay muy pocas investigaciones bibliográficas serias respecto a esto y no sé si están de acuerdo, pero creo que también por la misma volatilidad de este lenguaje que se va renovando y que hay términos, vocablos carcelarios o de barrio, de marginales, que ya no se usan, que van siendo como están yendo en desuso por renovarse otro lenguaje nuevo, aunque signifique lo mismo. Por ejemplo, para encontrar términos sobre la droga, hay miles de significados en un lenguaje como el español. Y que, por cierto, uno de ellos lo usa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el de fifí, que para la cárcel es la cocaína. Y curiosamente, fuera de la cocaína, que la consumen mucho los fifís, pues es fifí. Entonces es como una anfibología. Él habla con un lenguaje de Yolanda Vargas Duché, ¿no? Sí. Bien antiguo, un slang bien viejo. Sí. Hablando del slang, una cosa que surge al menos en el español es el caló, ¿no? Que es la lengua de los gitanos. De ahí provienen muchos de las palabras de doble sentido que usamos todo el tiempo. Esta lengua que surge del rumaní mezclado con el español nos da muchísimo todos los días y no lo notamos, y curiosamente es a través de la cárcel, del lenguaje carcelario, que se ha ido salvando la participación del gitanismo en el español mexicano. Les voy a dar algunos ejemplos de palabras que provienen del gitanismo, que son gitanismos, pues. Chorear, por ejemplo, que sabemos que es como chante, que es la casa. Varo, curiosamente, que nadie sabe de dónde viene varo, pues proviene de un gitanismo y se escribe con B grande. Proviene del sánscrito.
Pirarse, que es fugarse, pues también es una palabra muy de la cárcel, ¿no? Cuando alguien se escapaba se decía que se había pirado o que había pisado. Bato también proviene de los gitanos. Cate, que significa golpe. Chichi, que en realidad para los gitanos era vulva y para nosotros es seno, pero también proviene de ahí. Gacho, chingada. Jamar, que es comer. Sandunga, sobajar. Gil, que les dicen a los tontos ahí en la cárcel. Y la jeringonza, que fue un baile prohibido ahí cuando empieza México por 1810, y que era uno de los que bailaba el padre Hidalgo. Palmar, que significa caer, dormirse, morir. La pasma, que es la policía. Y chante, son gitanismos que están ahí. ¿Ustedes cómo usan, Karina y Servín, cómo usan este tipo de lenguaje en su cotidianidad? ¿Lo practican, lo llevan en su habla común? Bueno, yo la experiencia más radical del lenguaje que he tenido fue justo en la cárcel. No estuve yo presa, sino alguien cercano a mí. Y hay distintos tipos de lenguajes y de cárceles. Entonces, la experiencia más dura del lenguaje en una cárcel era el silencio, porque una de las cárceles precisamente más crueles que creo que existen en México es Almoloya, en donde además hay otra cárcel que es el área de tratamientos especiales, o el confinamiento para los presos o capos más peligrosos según el gobierno mexicano. Y entonces justo la persona que yo visitaba, con la que tengo una relación sanguínea directa, porque justo no puede ir alguien ajeno a los padres o los hijos del preso que está ahí, pues estaba en esta área de confinamiento, y el lenguaje era el castigo siempre, el degradar aún más a quien estaba pasando por esta situación. Entonces el silencio era el lenguaje de castigo, el silencio y la indiferencia también, y el molestar o de algún lado lastimar a quien visitaba al preso. Entonces el lenguaje era muy cambiante y siempre flotante, no había reglas, a pesar de que un día podías ir vestido de color azul, por ejemplo. En la siguiente visita se les ocurría que el azul era el color prohibido, solamente para castigar y para dejar sin el contacto con el exterior al preso. Entonces creo que estas maneras cambiantes de los lenguajes son la manera en que yo he vivido ese enfrentamiento con un lenguaje que no conozco y no domino. Además, estas señales de lo que está bien y lo que está mal, también muy flotantes. Y luego otra experiencia en otra cárcel, una cárcel en Oaxaca, en Cuicatlán, que es muy cercana a la cuenca de Papaloapan, y donde los presos habían diseñado un lenguaje a través de silbidos y de un idioma que no comprendían todos los presos, es decir, hablaban en una lengua que combinaba, digamos, el mazateco y alguna otra lengua que ellos hablaban, y que hacía inaccesible la escucha de la policía o de quienes controlaban la cárcel, ¿no? Que era otro grupo de presos. Entonces, esta mezcla de lenguas, de señas, de gestos también, de miradas, es mucho de mirarse de cierta forma en que solo ellos comprenden de lo que están hablando. Cuando querían burlarse de alguien, la manera en que miran para construir este lenguaje. Entonces, creo que esa ha sido mi manera de atravesar estos lenguajes y de generar también mis propios lenguajes, de entender cómo funciona el crear un alfabeto para comunicarte con alguien. Sí, bueno, la cuestión es cómo usa uno el lenguaje. Y yo creo que lo personal es casi por oído. Es un sonido muy peculiar, el de los bajos fondos, por lo pronto, de la Ciudad de México. Y desde el tono en que se expresan o se dirigen a ti cierto tipo de personajes, tú como que ya te das cuenta qué es lo que quieren. Sí, claro. Por ejemplo, cuando a mí alguien se me hace ese padrinito,
Ya sé que quiere dinero. Sí, a huevo. Dije, uy, ya me padrineó este güey. Entonces, y así se dice, ya me padrinearon, güey. Sí, claro. Pues ya les tuve que dar dinero sí o sí. Pero bueno, en término personal, en mi familia se usaba mucho el bajita la baiza. Que es la Que ese es mano. un Es gitanismo también. Baiza es manos. Y baiza es manos, pero también baiza es el nombre de una navaja que se hace de manera casi, pues es artesanal, que yo las conocí pero con ceguetas. Ya Y hay, con esa cegueta es con la que los camiones, bueno, el transporte público, roban a las mujeres en sus bolsas como la de la señora que está aquí. Entonces por eso es bajita la baiza, porque lo hacen dos. Bajita la baiza es el que lleva, es el que dice al otro que lleva la baiza y es el que va a abrir el bolso y sacar la cartera. Es una habilidad increíble. sí, Y la otra es el que cuida. Entonces todo es el lenguaje de los chineros, que todavía encuentra uno ahí en la Merced, que también es un lenguaje particular porque es a partir de la corporalidad, del movimiento corporal y de la seña que hacen 4, 2, eso, y son cosas que solamente ellos entienden. El chiflido, El como bien, chiflido. que es muy popular en ciertos barrios y que uno de pronto ya sabe qué significa, ¿no? Desde ahí viene la tira, hasta allá llegó la droga, bajas o o te ya o llegó el bajas o me pendejo, ¿no? Al voy. que van a asaltar. O sea, todo tiene una connotación, pero yo insisto en que esto es muy jerárquico. Porque, por ejemplo, en el reclusorio norte, en el penal también, penal de Santa Marta, lo que me encontré es que los monstruos, que son los de peor nivel, los de más bajo nivel, dentro de la jerarquía carcelaria, no podían utilizar ciertas palabras, ciertos movimientos, Órale. y no dirigirse de cierta manera a los que tenían pues un poder. Entonces, curiosamente en estas visitas conocí a un interno ahí que estaba cumpliendo una condena, que ya no se dice condena, porque son condenas, no me jodan, de 25 años, y su ocio creativo fue reconstruir un diccionario de presidiarios que él trató durante los 25 años, y tuvimos la fortuna de que nos dio su manuscrito y pudimos editarlo en que por otra parte está en dos partes. Una es un facsimilar de un gran criminólogo mexicano, o de los primeros más bien que se calificaron como tal en México, donde él reproduce aquí tal cual, textual, el lenguaje de los bajos fondos, tal y como él los conoció en las prisiones, básicamente que él visitaba. Entonces es un abecedario donde al final trae diálogos entre ladrones. Por ejemplo, uno de ellos es buenísimo, dentro de una iglesia, para robar dentro. Qué padre. Pues todo este cuate que recopiló, pues lo vació y nosotros lo hicimos, lo pasamos como facsimilar, y del otro lado tenemos el diccionario de los bajos fondos, que fue el que hizo este señor, que nos dio su manuscrito. Y me quiero permitir leer algunos de las terminologías que hay aquí, los vocabularios que hay, para que vean qué interesante es este asunto. Miren, por ejemplo, porque es así como el I Ching, ¿no? Pero miren, por ejemplo, parió la leona. Dice, quiere decir, llegaron presos de nuevo ingreso, parió la leona. Luego, por acá, peinar la rata, Porque hay tener cachorritos. relaciones sexuales. Luego, a ver, por acá, miren, por ejemplo, inflarle, castigo, golpe en el rostro, cuando la víctima infla las mejillas. ¿Saben que te obliga? Ah, perdón, ¿sí ya escuchan aquí? Así. Bueno, porque dentro de esta tradición de castigos carcelarios hay una donde al castigado lo obligan a inflar los cachetes, así. Y así con los cachetes inflados lo agarran a cachetadas. Entonces es un dolor que no les cuento. Pero bueno, entonces así se dice. O por ejemplo, irse de lado, ganar mucho dinero. Claro, ¿Por qué? porque vas Irse a- de lado, trae mucho dinero en su bolsa. Y así, esto es un caló viejo, digamos, Sí. el que hizo el criminólogo. El del otro lado, que es el que hizo nuestro amigo, que no sabemos en qué paró o dónde quedó, tiene varios, mire. Presumido, don Cacahuate. Perro, soltarás. ¿No? Pantalón, trabuco. Puñal, punta, filero. Págame, azota, Caifás,
palma, cáite. Luego, me denunciaron, me chivatearon. Aquellas viejas, las berras, todo tiene, ¿no? ¿Valió la pena robar la casa? ¿Valedora la caleta? Y así, entonces esto es interesantísimo. No solo por el lenguaje, sino todo lo que implica esta expresión y de dónde viene. Y cómo van construyendo, insisto, todo un lenguaje, un vocabulario cuyo principal función es eliminar, excluir a los normales y al poder. Que no te entienda el custodio, que no te entienda la policía, y que afuera en la calle, las gentes como nosotros nos quedamos, pues, ahora sí que chiflando en la loma, porque no sabemos lo que está pasando alrededor de nosotros, y quizás somos víctimas de un asalto por lo pronto. O de una burla. Una burla, cábula, ese es interminable. Entonces, pues por ahí va la cosa. Sí, este lenguaje curiosamente utiliza mucho la metáfora, ¿no? Parecieran de algún modo poetas, ¿no? Sí. Y recordemos que muchos de los poetas, porque es un juego abierto con el lenguaje, es malabarismo, ¿no? Es la transformación ante el tedio. ¿Qué haces en el ocio? Pues masticas lenguaje, ¿no? Es lo más fácil. Hubo varias cárceles en México, ¿no? Y la tradición carcelaria no ha cambiado. Si vemos la historia de La Acordada, que fue una de las primeras cárceles, la primera gran cárcel que se hizo como de máxima seguridad, después se hizo la de Belén, después Lecumberri, y después se hicieron el Oriente, el Norte, el Sur, y así fue como la evolución natural de las cárceles en México, pero todas han tenido la misma tradición, ¿no? Tú llegabas a La Acordada y tenías que entrarle con un varo a la alcancía, ¿no? Podías pagar para tener mejores servicios que los otros, la comida de los de abajo era malísima, y si querías mejor comida siempre se podía conseguir. Se metían odres de cerdo llenas de aguardiente, por eso existe la expresión ponerse hasta las manitas, porque pues usaban el cuero entero del cerdo, solo le quitaban la cabeza para cocerla y que no se saliera el líquido, y entonces pues ponerse hasta las manitas, se ponía uno hasta las manitas del cerdo, ¿no? Entraban en esos contenedores el alcohol. Entonces siempre las dinámicas de la cárcel no han cambiado en México en muchos años. Pudieron, desde la cárcel de Belén ya existía esta onda de la reintegración social, este concepto. La cárcel de Belén tuvo talleres también, y han tenido estas buenas intenciones, pero la corrupción que existe dentro de las cárceles pues nunca ha cambiado en realidad. Leer la historia de una cárcel es como universal, es la historia de todas, ¿no? ¿A ustedes cómo ha influido? ¿Ustedes usan este lenguaje en sus obras, por ejemplo? Karina está estrenando novela, por cierto. Esa es una noticia que hay que presumirles, y deberían de ir por su libro ahorita saliendo. Y hay presentación o una charla también. Sí, hay una charla después. Karina todavía va a presentar después otra cosa, deberían acompañarla. ¿Tú usas este lenguaje que escuchaste en las cárceles? Porque hay un lenguaje de los presos, pero también hay otro lenguaje que se usa para entrar, que usan los policías, que usan los custodios, ¿no? Y también hay un lenguaje formal que todo el tiempo está acompañando a quien entra, a quien va de visita, ¿no? Sí, y también otra experiencia que tuve, que fue en un reclusorio horrible que está en Cozolapa, Veracruz. Ya no existe, recién lo desaparecieron, pero es un lugar entre Oaxaca y Veracruz, que es una de las cárceles a las que mandaban a muchos detenidos por pertenecer a la Mara Salvatrucha, gente que estaba cruzando y que estaba pues ilegalmente en México, según ellos, y era una cárcel para personas que estaban condenadas por delitos sexuales. Y esta cárcel tenía la
la particularidad de que moría mucha gente dentro, o sea, había crímenes constantemente dentro de esta cárcel. Y aparte de ser una cárcel perdida en la geografía de Oaxaca y Veracruz, que nadie la quería, ni Oaxaca ni Veracruz se querían hacer cargo de este reclusorio, era muy radical que las visitas podían desaparecer dentro de la cárcel. Si tú ibas a visitar a uno de los presos y de pronto había un motín, podías morir ahí y quedarte ahí pues sin que volvieran a saber de ti. Entonces todas estas experiencias más bien como que las fui depurando y las integré de alguna manera a la historia que decía Adrián, que se llama Orfandad y que está recién estrenada, pero no las usé pues tal como las escuché. Intenté que pasaran por un proceso de ficción también, porque fueron momentos quizás difíciles para mí como alguien que atraviesa esa experiencia. Entonces creo que el lenguaje carcelario te impacta, lo recuerdas, pero también quieres escapar de esos momentos. Bueno, en mi caso fue así, ¿no? Pero creo que las palabras se van quedando en tu memoria y las vas utilizando de ciertas maneras que no son evidentes siempre. Y se van también transformando en otras cosas, en maneras de hablar con los otros a través de distintas señales o lenguajes. No sé si contesté mucho la pregunta, pero es... No, bueno, yo lo intento en cierta narrativa que escribo, pero tiene que ver, lo he usado en situaciones muy específicas y casi siempre relacionados con alguna época histórica de la Ciudad de México. Me interesa mucho como escritor escribir sobre la Ciudad de México, y en mi última novela recurrí al caló carcelario del penal de Lecumberri, debido a una anécdota que cuento ahí a través de mi padre, que tuvo un ingreso pues corto en Lecumberri, y que ahí se reencontró con un cuate de él que posteriormente se hizo un gran famosísimo homicida en la Ciudad de México, Pancho Valentina, un ex luchador. Entonces, para poder recrear a fondo lo que era un ambiente carcelario en Lecumberri, utilicé el lenguaje de los presos en ese momento, pero con la idea de que el lector no tuviera que dedicarse a buscar un glosario al final, nada, sino que el contexto de los diálogos dieran en sí mismo el significado. Entonces, por ejemplo, había la jaina, que así le decían a las mujeres, sí, claro. Tu jaina, ¿qué veredes, no? ¿Qué me ves? ¿Qué quieres? En fin, todo esto. Y es muy entretenido, pero también es muy complejo entender el contexto en el que esta gente lo utilizaba. El famoso fifí, que ellos ya lo usaban, ¿no? Sí, claro. Y este tipo pues era un maestro de eso. ¿Por qué le haces fi? Ajá, exacto. Y el silbidito de la nariz. En fin, no sé si tengamos tiempo y paciencia. Sí, adelante. Es que quisiera reproducir una declaración que hizo Carlos Fuentes en una revista que se llamaba Eros, que la publicaba un gran periodista mexicano poco reconocido, Jimmy Fordson, platicando con Carlos Fuentes y entrevistándolo para la revista, sobre lenguaje precisamente, y a mí me parece que esto va muy acertado, muy oportuno con lo que estamos platicando. Entonces dice así Carlos Fuentes en esta entrevista, publicada en el volumen número 5 de 1975. Dice él: el castellano formal, académico, aprobado por las instituciones conservadoras, pues no vale la pena dominarlo. Al castellano hay que romperlo, hay que fustigarlo, hay que hacerlo estallar, hay que agarrarlo a cachetadas, hay que infectarlo, hay que bastardizarlo, hay que llenarlo de barbarismos, idiotismos, de grafiti, de escupitajos, de heridas, porque es un idioma que se nos murió en el siglo XVII. Wow. Es el castellano dominable el que hay que fustigar, hacerlo estallar en 1000 pedacitos para lanzarse en una aventura de creación, en busca de otro idioma. Es en el que quepamos todos los hispanoamericanos. Como ves, soy un verdadero tradicionalista.
Cervantes revive y solo revive en un chingadazo verbal mexicano. Todo lenguaje popular es un lenguaje secreto, porque es el lenguaje de los humillados, de los criminales, de los viciosos o considerados tales por la gente decente. Y bueno, y así sigue la declaración un poco más larga, pero me parece maravilloso que uno de los grandísimos escritores mexicanos estuvieran siempre al pendiente de los giros y de la evolución del lenguaje, no a partir de las convenciones, sino precisamente del populacho. Claro, sí, es de ahí de donde sale. No es por competir, pero mi padre también estuvo ahí en Lecumberri, entró en el 74 y cuando... Y ahí salió un taller literario, ¿no? Yo creo. Fíjate que yo me metí al archivo de la ciudad a ver qué tranza con el archivo de mi jefe y estuvo en el taller de imprenta, pero lo corrieron porque se moneaba. ¿Por qué qué? Se moneaba. Ah. El lenguaje de la cárcel también va cambiando. Hoy encontramos expresiones bien distintas en la cárcel y algunos contactos que tengo allá, pues les copié algunas frases que me llamaron la atención, como levantar la mano. Allá adentro es muy fácil que alguien mate a otra persona porque pues ya tienen condenas de más de 100 años y 25 años más pues no les van a pesar, ¿no? Entonces cuando llegan los policías adentro y dicen ¿quién mató a este güey? Pues alguien dice yo y le dicen pues es que ese güey levantó la mano, es decir, se hizo responsable del asesinato. A veces no son necesariamente los que lo hicieron, por eso tiene relevancia la frase. Hacerte valer, hazme valer, ¿no? Es decir, pues tírame paro, respáldame. Aterrizarlo es someter. Se poncharon, es decir, se rajaron, se desinflaron, tuvieron miedo. La mamá es una expresión que me gusta. ¿Quién es la mamá del cantón? Es decir, ¿quién es el que manda? Cada celda tiene su mamá y es el que manda, es el que más tiempo lleva en esa celda, es al que le dan el poder. Hay una jerarquía dentro, como dice Servín, y en esa, pues la mamá es la mamá. No le voy a formar, es decir, no te voy a obedecer. A todos les toca formarse cuando entran, ¿no? Pero siempre hay uno que dice, no, yo no le voy a formar. Pues si tienes lana puedes no formarte, es decir, puedes no hacer fajina, que es lo primero que te pueden hacer es a limpiar, ¿no? Para someterte, para sobajarte. Y muchos dicen, no, yo no le formo. Ir por unos fierros es ir por armas para matar a alguien. Ir por unos fierros pueden ser balas o pueden ser alambres oxidados. Fierros, ahí vemos cómo cambian de significado las palabras. Fierros un tiempo fueron los centavos, las monedas. Los fierros. Y luego también blanca era el dinero porque eran de plata, las monedas eran de plata, entonces le decían la blanca, ¿no? Parar de manos es pues topar a alguien y calmarlo, ¿no? Ya te paré de manos. Generalmente paran de mano mucho a por ejemplo, este güey que acaba de entrar, el Fofo, pues lo pararon de manos, ¿no? Es decir, es cuando te ubican en tu lugar en la tierra. Comer rancho. El rancho es la comida, pero es como una comida de la que sale en Matrix, como esta avena ahí que no tiene nada. Eso es el rancho. No todos comen rancho. Y la comida que viene de fuera le decían ferrolana por esta cantina famosa que estaba en el centro. La comida que llega de fuera es ferrolana. Tienes de dónde sacar un chesco. Ese güey tiene de dónde sacar un chesco. Esos son los que tienen recursos económicos, obvio. No todos tienen para sacar un chesco. Hay personas en situación de calle en la misma cárcel, aunque parezca absurdo, ¿no? Les dicen los monstruos, como dice Servín. Es el nivel más bajo, ¿no? Viven en los gallineros, les llaman,
y pues son gente que no tiene paro, no tienen, adentro pagas por todo, pero esos güeyes pues no tienen quien les tire paro, no hay familia, no hay nadie que se ocupe de ellos, ¿no? Ya le caminaron, es que ya tuvo experiencia. Y existe una otra palabra gitana que son los payos. Los payos son los pagadores, los que hicieron un crimen, que no hicieron crímenes, los inocentes que están pagando por alguien más. Y es muy... esto viene del gallego y los gitanos se referían a los payos como los que no eran gitanos, ¿no? Entonces les dicen payos porque no son los, o sea, no deberían de estar ahí. También se dan cuenta de esto, ¿no? Y tú tienes que convivir entrando a la cárcel, es decir, dar dinero. Hay una infinidad de juegos de palabras que a mí me parece maravillosa, ¿no? Esta cosa de la imaginación que tiene en la cárcel me parece fabulosa. No sé si quieran, supongo que ya se nos está acabando el tiempo y no sé si quieran concluir con algo, despedirse, dar alguna reflexión. Pues creo que todos hemos adaptado palabras que no sabemos bien de dónde vienen y de esas hemos construido también un lenguaje que tiene que ver con oponerse a lo establecido, y eso es el lenguaje también de la cárcel. Como decía Servina hace un rato, la oposición y la resistencia a las normas establecidas. Entonces, en ese sentido, creo que todo lenguaje, sea de la cárcel o no, es una oposición a lo establecido, a las normas que alguien determina, que una academia propone para un lenguaje, y creo que el español o el castellano o lo que hablamos hoy en México tiene mucho de esto, de oposición y de transformación constante y de ir contra lo establecido. Cada día vamos y cada persona va formando su lenguaje de todo lo que vive, de todo lo que le afecta, y la cárcel es uno de esos espacios también. Pues ya terminamos, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, no, yo ahora sí que nada más le diría pónganse changos, porque la liana está frágil. Y en la jungla pare la leona. Pero no, creo que sería muy interesante ya que acercarnos sin tantos prejuicios a la expresión de los bajos fondos, de lo marginal, porque por muchas circunstancias que tiene que ver desde una contaminación, por decirlo así, que hay en la cultura popular, donde ustedes cada vez ven, se pueden escuchar a través de la música, sobre todo, cómo se va impregnando de un lenguaje que antiguamente era para muy contadas personas y que en términos literarios, pues si acaso, como atreverme una recomendación, pues creo que de los muy pocos autores mexicanos que conozco que ha utilizado este lenguaje carcelario, pues es José Revueltas, que lo ha usado, ¿perdón? En el APAN, bueno, y en los días terrenales también. Ricardo Garibay, que no realmente es que lo usara el lenguaje, sino que más bien lo rehacía, digamos, a partir del sonido, de cómo habla la gente a partir de la musicalidad. Y bueno, que está aquí al lado Adrián, yo me atrevería a decir que sin ser una literatura carcelaria, creo que su experiencia vital como escritor que él plasma en sus letras, creo que es algo sumamente increpante a través de lo que él reproduce, como lo que yo entendería es una literatura carcelaria sin ser precisamente creada dentro de la cárcel, sino por lo que implica o significa recorrer las calles de la Ciudad de México con esa mirada. Entonces creo que la literatura también, pues como ya nos lo dijo el maestro Carlos Fuentes, pues el chiste es agarrar a chingadazos al lenguaje. Muchas gracias por haber venido. Les voy a dar todavía unos cuantas palabritas para que se las lleven a su casa. Ahí les va. Se dividen en varias ramas, ¿no? Por ejemplo, las armas, había una que le decían la chutia y era un vidrio trozado que servía de arma, lo afilaban obviamente, ¿no?
Y esta también previene del gitanismo, que es jutia, que es aguja. La pistola le dicen la cagalumbre, a las balas le dicen el confite. El churrasco es cualquier cosa que pique, una varilla, un alambre, cualquier madre que pueda clavarte es un churrasco. Los objetos, a mí me gusta mucho que a la baraja le dicen el libro, pásate el libro, abre el libro. Los centavos, ya les dije, son fierros. A los calzones les dicen caballos, porque pues, es donde uno se monta, ¿no? La zamarra es una cosa bien padre, porque de ahí proviene la palabra chamarra. La zamarra era esta piel de cabra que se ponían en el pecho y que se amarraban atrás con unas agujetas, y solo usaban los bandidos que asaltaban en los caminos. Era como su prenda favorita porque pues, los cubría bien chido del frío. Y de ahí viene chamarra, curiosamente, y era una prenda exclusiva de asaltante, de maleante. La cáscara le dicen al reloj. La lana, el varo, es la blanca, ¿no? Los alicates son los pies, las baisas son las manos, las linternas son los ojos. Un marro es un pan de la calle. Una gamuza es un pan ya viejo que está medio enlamado, a esa lamita le llaman gamuza, ¿no? Los parrales son los frijoles. La ferrolana es la comida que puedes traer de la calle, tú comes ferrolana. Y refinar le llamaban a comer, pero después de fumar mota, es decir, al monchis, al bajón, a esa cosa, a ese antojo insaciable que dicen que te dan cuando fumas mota. También había para las personas, había muchísimos nombres, ¿no? A las mujeres de los custodios les dicen presas, a las esposas de los custodios las llaman presas. Chagorras o jañas son mujeres normales. Los pericos eran los jóvenes por verdes. Heriberto Frías tiene él estuvo en la cárcel de Belén, tiene unas crónicas increíbles que deberían de leer, y narra cómo en esta sección donde estaban los pericos le toca un pasaje terrible, que es la violación a un morro, de 50 güeyes lo violan, ¿no? Entonces les recomiendo mucho las crónicas de Heriberto Frías, son muy chiquitas. Y pues también Manuel Paino, como dice Servín, y pues hay bastante literatura. También está Galindo, que tiene un cuento de una cárcel en Veracruz, que creo que es de la que hablaba acá. Y pues nada, muchísimas gracias por haber venido, y pues cuando escuchen palabras callejeras y chidas, pues espero haberles ayudado a saber de dónde vienen, y ojalá se la pasen bien, sean libres. Gracias.